Pues buenas tardes. Como ya les mencionó el doctor Amílcar, les voy a presentar mi tema de tesis titulado Sistema de votación por Internet Fidelis. Mi nombre es Manuel Portillo. Les voy a hablar un poquito de lo que es el contenido de la presentación. Está estructurado en 4 partes, que sería la parte de la introducción, donde abordaré lo que sería la motivación, problemática, objetivos y justificación de nuestro trabajo. En la segunda etapa estaríamos buscando lo que es el marco teórico para poner un poquito en contexto lo que vamos a trabajar. Vamos a hablar de lo que serían esquemas de votación electrónica, vamos a hablar del contexto criptográfico que los engloba, un poquito del estado del arte, para continuar con lo que sería la propuesta Fidelis, junto con su descripción, arquitectura, los procesos y las pruebas que se realizaron. Y bueno, para finalizar tendríamos lo que serían nuestras conclusiones y nuestro trabajo futuro. Muy bien. Bueno, pues desde la antigua Grecia, los seres humanos han tenido la necesidad de elegir líderes para tomar decisiones en representación de un conjunto de individuos. Hoy en día, según el economista, nos dice que actualmente existen 79 países que practican la democracia, es decir, llevan a cabo procesos de votación. Estos procesos de votación se pueden realizar desde el nivel gobierno hasta el nivel institución. Entonces, bueno, pues los avances en tecnología y la criptografía se han encargado de proveer herramientas que nos faciliten lo que sea el desarrollo de sistemas de votación electrónica. La pregunta sería, ¿por qué no migrar de los sistemas de votación tradicionales a los sistemas de votación electrónica? Bueno, aquí les voy a presentar un poquito de lo que serían las ventajas y desventajas de cada uno de estos esquemas. En lo que es el esquema tradicional, en las ventajas, entre comillas lo voy a marcar que es fácilmente auditable, puesto que tenemos en físico boletas de votación, etc. Estos, bueno, pues generan mayor confianza en los procesos y se requiere una capacitación mínima a cada uno de los electores para que puedan participar y emitir sus votos. En lo que sería con respecto a la votación electrónica, las ventajas es que el elector pudiera emitir su voto desde cualquier punto que tuviese acceso a Internet. Se puede garantizar la integridad de las boletas sobre las cuales está trabajando, se pueden verificar si alguna entidad de las que están participando en el proceso está comprometida, tiene bajos costos y bueno, reduce el tiempo del proceso de conteo a comparación de una de las desventajas que tiene lo que sería el esquema tradicional. Las desventajas que presenta la votación electrónica es que es difícilmente auditable, puede ser atacado por una entidad maliciosa y pues genera sospechosismo a comparación de lo que sería que en el proceso tradicional tenemos un poco mayor confianza sobre los que lo están llevando a cabo. Muy bien, entonces bueno, las herramientas computacionales nos permiten optimizar precisamente estos tipos de procesos. Y David Chong en 1981 propuso por primera vez lo que sería el término de votación electrónica. Se hizo un estudio del estado del arte en estos 6 trabajos que más adelante enlisto. Recopilamos los siguientes requerimientos de manera general que tuviese o que sería deseable que un sistema de votación electrónica contara. El primero de ellos es la autenticidad, esto es, que se tenga un control de acceso precisamente de todas las personas que pueden emitir su voto dentro del proceso. Esto se logra con lo que serían los procesos de autenticación, ya sea por 1, 2 o 3 factores, que es algo que el usuario sabe o que tiene. El siguiente requerimiento sería lo que es la privacidad. Para esto utilizamos lo que son los esquemas descifrados. Esto quiere decir que una vez que se emite el voto no se sepa el contenido de cada uno de ellos. El tercer requerimiento es la integridad. Eso es para verificar que ninguno de los elementos participantes durante todo el proceso sean alterados, como pudiera ser, por ejemplo, la boleta de votación, el conteo, etc. Y para esto se utilizan lo que son las funciones picadillo. Otra característica muy importante es el anonimato. En el caso de que yo estuviera votando de manera electrónica, se pudiese tener acceso o se pudiera tener el rastreo del origen de donde se está emitiendo el voto. Entonces pudiera dar un indicio de quién está emitiendo dicho voto, etc. Entonces por eso el anonimato es una característica muy importante y esto se logra a través de los esquemas de LixNet. Después, el siguiente término es la auditoría. En este caso, bueno, quiere decir que se permita verificar todos y cada una de las etapas de los procesos que se llevan a cabo, y los mecanismos que utilizamos aquí son pruebas de conocimiento nulo.
El siguiente término, que sería precisión, esto es que bueno, se cuenten todos los votos, precisamente todos los que se recibieron participan en el conteo y el resultado sea correcto. En cuanto a usabilidad, bueno, que los sistemas sean precisamente simples a la interfaz del usuario para que no requiera precisamente de esa capacitación para entender el proceso de votación. La robustez, que sea resistente a ataques. La escalabilidad, que pueda ser, como lo mencionamos, desde pequeña o a gran escala. La eficiencia es que sea tolerable a un tiempo razonable para lo que sería el procesamiento para el usuario. La equidad, este punto también se conoce como el punto de no coerción. Y lo que dice aquí es que no se sepan lo que serían resultados parciales de la votación a lo largo del proceso, porque se puede, digamos, algún candidato participante pudiera empezar a cargar cargar la tendencia hacia un lado. Y finalmente, con lo que sería la unicidad, es que únicamente se cuente un voto por cada uno de los votantes. El principal problema con estos es que la existencia de unos contraponen la existencia de otros. En el caso, por ejemplo, de la autenticidad, que nos dice que tenemos que registrar o permitir el acceso nada más a las personas que están autorizadas. La privacidad y el anonimato nos dice, bueno, que no se sepa quién es el que está votando. Entonces es una parte muy difícil de sobrellevar. Otras características que también se pueden llevar, digamos, en contra, sería la parte de la auditoría, en este caso, que aquí se nos facilitan herramientas o algunos recibos, etcétera, para poder auditar o verificar los procesos de votación. Mientras que en la equidad, pues nos dice, bueno, nos dice que no sea posible, que no tenga manera los candidatos, en este caso, de saber hacia dónde está la tendencia de la votación. Y esto, bueno, pues es una fuerte problemática en lo que es la implementación de este tipo de sistemas. Nuestro objetivo general, entonces, es implementar un sistema de votación utilizando un nuevo esquema que estamos proponiendo, utilizando unas primitivas criptográficas que permitan cubrir la mayor cantidad de los requerimientos previamente mencionados. Y bueno, esto para llevar a cabo procesos de votación a pequeña escala. Entre nuestros objetivos particulares son 4. El primero de ellos fue revisar el estado del arte para analizar ventajas y desventajas que se presentan en lo que se ha desarrollado. El segundo punto sería proponer un esquema de votación para garantizar al elector que el proceso se lleva a cabo de manera correcta. El tercero sería proponer un esquema de verificación para poder auditar este esquema de votación. Y finalmente diseñar e implementar un sistema de votación por internet utilizando este esquema que estoy mencionando y implementarlo en los procesos de votación inicialmente lo que sería de aquí del Simvestab. Bueno, nuestra justificación es que existen primitivas criptográficas, de todas las que les mencioné ahorita les voy a detallar un poco más, pero tienen una gran eficiencia, pero son poco utilizadas en los esquemas de votación, puesto que no cuentan con mecanismos de auditoría. Es el caso del esquema de cifrado de Perrier. Y bueno, lo que buscamos ahorita sería aprovechar las ventajas que nos ofrece este esquema de cifrado para poder implementar un mecanismo y un esquema de votación electrónica. Muy bien, entre los esquemas de votación electrónica que se han desarrollado están clasificados en 3 rubros, lo que son los cifrados homomorfos, la mixnet y las firmas a ciegas. El cifrado homomorfos presenta la ventaja de que permiten realizar las operaciones aritméticas, como por ejemplo, por decir algo, la suma de los votos o el conteo de votos sobre los textos cifrados. La desventaja que tiene es que requiere tiene un gran interés en lo que serían las pruebas de conocimiento nulo para poder ser auditable. Las características que nos brinda son privacidad, eficiencia y equidad. En cuanto a la mixnet, permite que los mensajes de la red no puedan ser rastreados, garantizando lo que sería el anonimato y la robustez, pero la desventaja es que requieren grandes recursos computacionales para su procesamiento. Y finalmente tenemos lo que son las firmas a ciegas. Estas, bueno, en el caso de las votaciones electrónicas, permiten firmar las boletas por parte de alguna entidad certificadora sin revelar el contenido del voto que ya se emitió. La desventaja es que el factor ciego que precisamente se emite con las firmas a ciegas es que puede ser utilizado como un contrarrecibo, y bueno, esto contrapondría lo que sería la equidad o la no coerción. Estos nos facilitan las características de la autenticidad y la eficiencia. Nuestro trabajo está enfocado en los 2 primeros. Bueno, voy a poner un poquito el contexto criptográfico. En este caso imaginamos que tenemos 2 personajes, el profesor Skinner y la profesora Crowell, que se quieren comunicar entre ellos. El profesor Skinner envía algún mensaje a la profesora Crowell y como no tiene ninguna seguridad,
digamos en este caso Bart maliciosamente lo que hace es interceptar ese mensajito y pues puede tener acceso a él y interpretar lo que está comunicándose entre ellos dos. Para esto se proponen lo que son los esquemas de cifrado. El primero de ellos sería el esquema de cifrado de llave privada, es decir, tenemos inicialmente lo que sería la llave amarilla. Es una llave que se comparte entre los dos personajes que quieren entablar la comunicación, y lo que se hace es que el profesor Skinner, en este caso, genera su mensaje, lo mete a una función de cifrado, vamos a llamarla de manera general, utilizamos esa llave para cifrar y se le pone como una especie de candadito a ese mensaje que se está queriendo enviar. En este caso, aunque Bart tuviera acceso a él, pues uno tendría, digamos, la manera de cómo interpretarlo, y la manera en la que lo recibe la profesora Crowell es que en la función de descifrado utiliza la misma llave para descifrar y ya tiene el contenido que se está queriendo transmitir. Este es el esquema de descifrado de llave privada, perdón. Y tenemos lo que sería el esquema de llave pública. Esto lo que se hace es generar un par de llaves por cada personaje que quiere interactuar en el esquema de comunicación. Tenemos una llave pública y una llave privada para cada uno de ellos. Y lo que se hace en este caso, por ejemplo, si el profesor Skinner quisiera enviarle un mensaje a la profesora Crowell, como lo hemos visto, utiliza la llave pública de la profesora Crowell, que esta precisamente es pública porque todo el mundo la conoce. Ciframos el mensaje se envía, de igual manera Bart no tuviera acceso a él, y para descifrarlo utilizamos la llave privada de la persona que va a recibir el mensaje, en este caso la de la profesora Crowell, y obtendría su mensaje en claro. Este es un esquema de llave pública y es el esquema que vamos a utilizar también en nuestro trabajo. Muy bien, entonces en estos esquemas de cifrado existe una clasificación que son esquemas de cifrados homomorfos. Estos, como les comenté anteriormente, permiten realizar las operaciones aritméticas sobre los textos cifrados. Ejemplos de ellos son RCA, Goldwasser-Mikali, El Gamal y Pellier. Voy a poner un ejemplo para que se entienda más o menos cómo funciona. Supongamos que tenemos tres mensajes. El mensaje 0 es 3, el mensaje 1 es 4 y el mensaje 2 es 2. Vamos a decir algo, lo sumamos y nos da en total 9. Entonces en este caso lo que hacemos con la llave pública sería cifrar cada uno de estos mensajes, y suponiendo que cada uno de ellos, por ejemplo el mensaje 0 va a dar a la cifra 0, el mensaje 1 a la cifra 1 y el mensaje 2 a la cifra 2. Estos como tal ya no son los valores reales que se tenían en un principio. Ahora, aplicamos una operación matemática sobre ellos, digo una operación aritmética, en este caso el producto, por ejemplo, el producto de ellos nos daría 35. Esto lo que tenemos aquí, ahora lo metemos a un proceso de descifrado con la llave privada, y finalmente lo que tendríamos descifrado sería el resultado 9, que es el resultado que hubiéramos tenido como si los hubiéramos operado de forma clara, digamos. Bueno, entonces el esquema de descifrado de Pellier precisamente presenta esta característica. Fue propuesto por Pascal Pellier en el 99, es un algoritmo probabilístico y está basado en el problema de la descomposición de un número en sus factores primos. Se compone principalmente de tres algoritmos. El primero de ellos es el algoritmo de generación de llaves, en el que, como les comenté, necesitamos una llave pública y una llave privada. En este caso se eligen aleatoriamente dos primos muy grandes, P y Q, se obtiene el producto de ellos, se calcula la función phi de n, y lo que tendríamos en este caso, nuestra llave pública sería ese producto de los números primos, y nuestra llave privada sería el par del producto y la función phi de n. Devolvemos las dos, el par de llaves. El segundo algoritmo es el cifrado de Pellier. Lo que hace es utilizar la llave pública precisamente para cifrar un mensaje m. El proceso es el siguiente: se genera un aleatorio r y se aplica la siguiente ecuación. Es 1 más n, que es la llave pública, elevado al mensaje que se quiere cifrar, por el valor aleatorio que estamos generando, r, elevado a la llave pública, y todo eso módulo n. Para el descifrado tendríamos ahora la necesidad de utilizar la llave privada y el mensaje cifrado. En este caso aplicamos la siguiente ecuación. Phi de n, como hemos dicho, pertenece a la llave privada, y aplicamos todo la cifra elevada a la phi de n módulo n cuadrada menos 1 sobre n por el inverso de esa función phi de n, y todo eso módulo n, y lo que devolveríamos al final sería nuestro mensaje en claro.
Muy bien, eso es en cuanto a los esquemas descifrados homomorfos. Ahora viene la parte del esquema de Mixnet. El enfoque que tiene este igualmente fue propuesto por David Chung precisamente en su esquema de votación, y su función es brindar el anonimato. La idea que se tiene aquí es que en este caso tengamos una red de n servidores, denotados por SN, S0, S1 y SN, y tendríamos un conjunto de mensajes cifrados del lado izquierdo. Lo que se hace es enviar todos estos mensajes al primer servidor, él revuelve los mensajes, digamos, y los retorna en un orden diferente a como se recibieron. Los pasa al siguiente servidor, aplica el mismo proceso, y así n veces hasta el último servidor, y al final del día lo que tenemos es digamos, un orden diferente al que teníamos inicialmente. Muy bien, entonces del esquema del esquema de Mixnet tenemos la derivación que es Tor. Hace referencia a lo que sería el encaminamiento de cebolla, tiene la misma idea de la Mixnet, y lo que se hace es suponiendo que tenemos un cliente y lo queremos conectar con el destino. Tenemos ya una red de servidores en particular. Lo que se hace es que el cliente manda el mensaje al proxy, que es la entrada de esta red precisamente. El proxy entabla un circuito por el que va a mandar precisamente este mensaje, no siempre es el mismo, y le pide su llave pública a cada uno de ellos. Lo que hace es precisamente empezar a cifrar este mensaje con la llave pública del último servidor hasta el primero, es decir, va formando como una especie de capa de cifrado sobre cifrado sobre cifrado. Esto es lo que le conocen ellos como la cebolla. Muy bien, entonces ahora ya teniendo nuestra cebolla precisamente, se envía esta cebolla completa, esta estructura, al primer servidor. Le quita la primera capa que descifra, digamos, sale con una capa menos. Este proceso se repite por n servidores en los que se haya pasado, y digamos que se va pelando esa estructura, se va quitando las capas de cifrado, y al final de cuentas llega a lo que sería nuestro destino. Muy bien, entonces ahora las funciones picadillo, como lo mencionamos, nos ayudan a garantizar lo que sería la integridad en algunos procesos. Esta la vamos a denotar como una función h de x. Presenta tres características importantes. La primera de ellas es la resistencia a colisiones, es decir, que dadas dos entradas que yo tenga diferentes, las salidas siempre van a ser diferentes. Son funciones de un solo sentido, es decir, que siempre que se tenga una entrada x nos va a dar un resultado y, pero no podemos ir de y a x. Y finalmente son deterministas, es decir, que siempre que ingresa la misma entrada x siempre va a dar la misma salida y. En este caso, para ponerlo un poquito en el esquema, supongamos que tenemos, en este caso reciben cadenas de bits, x lo vamos a llamar, lo pasamos a nuestra función h y nos regresa una cadena de bits llamada y. Característica de esto es que x puede tener un valor arbitrario, y en el caso de y siempre va a tener un tamaño de salida fijo. Ejemplos de ellas son funciones el MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, y el tamaño de digesto es el tamaño precisamente que les comentaba de la salida que tiene cada uno de ellos. Muy bien, ahora, con respecto a lo que sería la autenticidad en estos requerimientos, tenemos la autenticación por dos factores. La autenticación por dos factores no es otra cosa más que un proceso de autenticación donde se utilizan dos de los tres factores que nos sirven para identificar a un usuario. El primero de ellos es algo que el usuario sabe, pudiera ser algún nombre de usuario, alguna contraseña, etc. Algo que el usuario tiene, pudiera ser una tarjeta, un token electrónico, y algo que el usuario es, como en el caso de las huellas dactilares o patrones en los iris. Bueno, continuamos con lo que serían las pruebas de conocimiento nulo. Esto es para garantizar lo que sería la auditoría. Este ejemplo, voy a tratar de resumirlo un poquito. El objetivo de estas pruebas de conocimiento nulo es tratar de revelar, más bien tratar de decir que poseo algo sin revelar ese algo realmente a alguna tercera entidad. En este ejemplo, por ejemplo, el profesor Skinner le pregunta a Bart si tuviese la llave de la puerta, y Bart no quiere mostrarle esa llave al profesor Skinner. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se propone esta prueba en la que se le dice, muy bien, Bart le dice, más bien el profesor Skinner le dice a Bart, ahorita decido que llegues por el lado norte
de este esquema. Entonces Bart lo único que tendría que hacer pues sería pues caminar y decir, mira, yo estoy llegando del lado norte. Muy bien. Ahora, en la siguiente iteración, por decir algo, el profesor Skinner otra vez le puede decir, ¿sabes qué? Ahora quiero que llegues por el lado sur. Bart, si tiene la llave, pudiera abrir esta puerta, caminar a través de él y precisamente llegar por el lado sur. Ahora, esta requiere de varias iteraciones debido a que, por ejemplo, en el primer caso, que el profesor Skinner le dijo, quiero que llegues por el lado norte, Bart estaba situado en el lado norte. Entonces, digamos que con eso no se comprobaría que Bart tuviese la llave, puesto que inicialmente ya estaba del lado donde el profesor Skinner propuso, y digamos como que pudiéramos decir que la atinó. En el segundo caso, pudiéramos decir que también Bart estaba del lado sur, que fue la que eligió el profesor Skinner, y pudiera, digamos, por decir algo, atinarle. Por eso es que las pruebas de conocimiento nulo requieren de varias iteraciones para ver, digamos, de manera probabilística, que realmente no es cuestión de suerte que estoy precisamente sabiendo hacia qué lado me va a pedir el profesor Skinner salirse, del lado norte o del lado sur, sino que a través de varias iteraciones poder demostrarle que yo puedo abrir esa puerta y salir por el lado en el que él me lo está proponiendo, sin mostrar la llave. Muy bien. Entonces continuamos con lo que sería nuestro estado del arte. Se tienen dos trabajos realizados aquí en el CINVESTAT. El primero de ellos fue por Claudia Patricia. Es un sistema de votaciones electrónicas seguras, así la denominaría. Fue desarrollado en 2005. Mejora la propuesta del esquema propuesto por Chong, donde hizo unas correcciones a lo que sería la parte del proceso de autenticación. Este fue un trabajo de maestría y utilizó el esquema de firmas a ciegas basadas en RSA. Posteriormente, en 2011, María de Lourdes, en un trabajo de doctorado, propone también un esquema de votación, y en este caso requiere 4 entidades certificadoras y utiliza el esquema de firmas a ciegas, pero definidas sobre lo que serían emparejamientos bilineales. Entre los demás trabajos que se investigaron son los siguientes. El primero de ellos fue en 1992, utiliza firmas a ciegas basados en RSA. El problema que tenían ellos es que podían enmascarar los votos al momento del proceso de votación. El segundo de Hassim, en 2009, utiliza ya un esquema propuesto de Mixnet, pero pues hacía lento el procesamiento precisamente de pasar los mensajes a través de la Mixnet. Después, Chuntali utiliza también, en 2009 utiliza el esquema de firmas a ciegas para generar un esquema, y esto utiliza firmas digitales y requiere únicamente de una entidad certificadora para llevar a cabo este proceso. Yun Fan en 2009 igual utiliza firmas a ciegas en RSA, y pues bueno, el problema que tenían ellos es que la autoridad pudiera estar comprometida y no se podía percatar el elector de que esto estaba sucediendo. Etelay, en 2011, igual él propone un esquema de firmas a ciegas nuevo, precisamente de él, pero resulta ser ineficiente en el cálculo de lo que serían los factores ciegos. Y finalmente Sang, en 2015, propone un esquema de votación utilizando un esquema del mecanismo de Kerberos, y bueno, no garantiza lo que sería el anonimato. Y tenemos finalmente lo que sería el sistema de votación de Helios. Fue desarrollado por Benadilla, utiliza una mezcla precisamente de lo que son los cifrados homomorfos y Mixnet. El esquema de cifrado que utiliza es el Gamal, y tiene las siguientes características. El Gamal lo maneja de manera exponencial, y esto hace que requiera resolver el problema del logaritmo discreto para obtener el resultado de los votos al final del conteo. Utiliza funciones picadillo SHA-256 y está desarrollado en Python sobre Django. Fue, digamos, que la inspiración del desarrollo de este trabajo, precisamente ver qué pudiéramos mejorar sobre este trabajo ya implementado. Muy bien, entonces llegamos a lo que sería nuestra propuesta, que es Fidelis como tal. La descripción general sería que vamos a utilizar el esquema de cifrado de Peli para garantizar lo que sería la privacidad. En la función picadillo vamos a utilizar la SHA-512 para la integridad. Vamos a utilizar también un esquema de Mixnet usando la red de Tor para garantizar lo que sería el anonimato. Y en cuanto a la prueba de conocimiento nulo, para la auditoría, en este caso se desarrolló precisamente esta prueba para poder auditar el esquema de Pellier. El contexto en el que se está enfocando Fidelis es que se encuentra diseñado para votaciones a pequeña escala, procesos de votación a pequeña escala, es decir, que tengan pocos electores. Muy bien, entonces la arquitectura que quedó fue la siguiente. Vamos a estar dividiéndolos en dos entidades, lo que sería nuestro cliente de Fidelis y nuestro servidor de Fidelis.
En el primero de ellos utilizamos lo que sería la parte de, utilizamos, en todo el desarrollo el patrón de diseño modelo vista controlador. Del lado del cliente tenemos la vista y un poco del controlador, voy a explicar por qué más adelante, programado en HTML5, JavaScript y CSS, y del lado del servidor tenemos lo que sería el servidor de la base de datos y el servidor de Fidelis, desarrollado en PHP y con el gestor de base de datos MySQL. La idea, precisamente, sería tener estos componentes y utilizar una red de Tor para que se pueda comunicar el cliente con la parte del servidor. Tendremos tres tipos de usuarios en Fidelis, que sería el administrador, el coordinador y el elector. Ahorita voy a explicar cada uno de ellos. Y bueno, las etapas del proceso de votación van a ser 5, que sería la primera de ellas el registro. En este caso sería la configuración, ya la votación como tal, el conteo de la votación y la auditoría, que precisamente nuestra quinta etapa abarcaría la votación y el conteo. Vamos a iniciar con lo que sería el registro. Bueno, en este caso el coordinador sería el encargado precisamente de llevar a cabo, precisamente coordinar todo lo que sería el proceso de votación. Lo que vamos a hacer es registrar a todos los usuarios que queramos que participen en el proceso de votación. Esto pues para lo de la autenticidad precisamente. Entonces, bueno, el coordinador lo que va a hacer es registrar un usuario, el servidor va a generar un usuario y una contraseña de manera aleatoria y se le va a proporcionar este usuario y esta contraseña a nuestro elector. Él va a acceder al sistema precisamente, Fidelis va a confirmar que se recibió el correo electrónico, vamos a ingresar el usuario y la contraseña que se nos proporcionó, esto va a activar nuestra cuenta en el servidor va a generar un token aleatorio precisamente para lo que sería la autenticación por 2 factores y esto se le envía al elector. Una vez que inicia sesión se le pide continuar, pero se le pide que cambie su contraseña a una contraseña que él conoce, ya no la proporcionada del lado del servidor. En cuanto a la configuración, sería la segunda etapa. En este caso participa lo que es el administrador y el coordinador. El coordinador solicita a Fidelis generar el par de llaves. Aquí hago diferencia precisamente entre el cliente de Fidelis y el servidor de Fidelis. ¿Por qué? Porque la generación de llaves se va a llevar a cabo del lado del cliente. Vamos a utilizar el esquema que les mencioné, el algoritmo de generador de llaves de Perrier. Nos va a retornar lo que sería nuestra llave privada y nuestra llave pública, y estas las vamos a recibir, digamos, los administradores. Lo que se haría a continuación sería que la llave pública que estamos generando para esta votación se le va a enviar al coordinador para que tenga posesión de esta llave. La segunda etapa sería, de la parte de la configuración, el coordinador entonces ahora lo que va a hacer es registrar el proceso de votación. El sistema crea la votación, vamos a registrar la lista nominal con base en el padrón electoral que se registró previamente, se crea la votación otra vez, en este caso es la continuación de la creación de la votación, se registra la boleta, ya se crea la boleta como tal, y se pide que se selle la votación. Esta es una parte muy importante en este proceso. Para sellar toda la votación lo que hacemos, el primer paso es sellar la lista nominal, es decir, aplicar una función picadillo, en este caso la SHA-512, a toda la lista nominal de los electores participantes. Esto nos va a regresar un picadillo. Esto pues es con el fin de que ya no se pueda alterar la lista de participantes en el proceso de votación. Posteriormente lo que se va a hacer es que ya tenemos fijo nuestro número de participantes dentro del proceso. Ahora viene lo que sería la codificación de la boleta. Esto es, con base en el número de preguntas y de respuestas que tuviese la boleta, se va a iterar sobre ellos para asignarle un valor de peso a cada opción en la boleta. Lo que vamos a hacer es, en este caso, contar los números, la cantidad de dígitos que tiene la cifra total de nuestros votos, de nuestros votantes, y se va a iterar sobre cada una de estas opciones precisamente de la boleta. Voy a poner el ejemplo. Tuviésemos 7 electores, entonces en este caso lo que tendríamos la pregunta, por ejemplo, elige un presidente para, tendríamos 3 opciones. La codificación quedaría así: unidades para el candidato A, decenas para el candidato B y centenas para el candidato C. En el caso de que tuviéramos una cantidad de electores con dos dígitos, tendríamos que ir incrementando esa potencia de 10 de 2 en 2 precisamente, para tener un espaciado entre cada uno de ellos. Más adelante les voy a explicar cuál es el objetivo de esto. Esto entonces se codifica la boleta
Ya una vez que está codificada la boleta, se le aplica otra vez una función picadillo y se obtiene el picadillo de la boleta. ¿Para qué? Pues para garantizar que la boleta no sea editada, digamos, durante el proceso. Muy bien, entonces para ya finalizar este paso, tenemos el picadillo de la boleta, el picadillo de la lista nominal, tenemos todos los datos de nuestra votación y a todo esto le aplicamos nuevamente una función picadillo y nos genera un picadillo de toda la votación. Bueno, con esto ya pues garantizaremos que tampoco los datos de la votación sean alterados durante el proceso. Ahora sí viene la parte de la votación. En este caso, el servidor, ya una vez que se inicia el proceso de votación, el servidor envía a cada uno de los usuarios la URL donde se le va a permitir emitir su voto. En este caso, la URL que estamos mandando se concatena de la siguiente manera. Es el dominio del servidor, seguido del picadillo SHA-1. En este caso, el objetivo de aplicar SHA-1 aquí fue que el tamaño del picadillo fuera un poco más pequeño para poder mandarlo en la URL, eso es indistinto. Después concatenado con lo que sería un token aleatorio. ¿Esto con qué objetivo? Pues que cada URL es personalizado para cada uno de los votantes que participan. Entonces, para n votantes tendríamos n URLs diferentes para n boletas distintas. Muy bien, entonces lo que hace es ingresar su usuario y su contraseña al sistema, se validan los datos, se genera ese token aleatorio, otra vez para la autenticación por 2 factores, se recibe el token, se ingresa este token al sistema y ahora sí se envían los parámetros para llevar a cabo el proceso de votación. ¿Qué es lo que envía? La boleta de votación y la llave pública con la cual va a cifrar el voto. Muy bien, ya que tenemos la boleta y la llave pública del lado del cliente, el usuario va a emitir su voto, es decir, va a seleccionar la opción deseada en esta boleta. En nuestra función de cifrado, que es el esquema de cifrado de Pellier, se metería entonces esta boleta, utilizando la llave pública que se proporciona. En este caso se cifra ya el voto como tal. A le vamos a aplicar una función picadillo, para que nos dé un picadillo más, que lo vamos a conocer como el tracking number, es decir, para poder garantizarle al usuario que ya una vez que este voto está recibido, pues no va a ser alterado, digamos. Entonces se envía el tracking number al usuario y finalmente lo único que viaja al servidor es el voto cifrado. Él jamás conoce lo que sería la opción por la que él emitió su voto. Muy bien, en la etapa del conteo entonces tenemos la participación del administrador. Él lo que hace es solicitar al servidor el conteo de los votos y lo que hace él es el producto de todos los votos. Es decir, ya recibió una lista de N votos. Gracias al esquema que estamos utilizando, su propiedad homomorfa nos permite realizar el producto de estos votos y guardarlo en una cifra total. Vamos a llamarlo cifra, CT. Entonces, lo que va a hacer el servidor es enviar esta cifra total al cliente. Del lado del cliente, nuevamente tenemos ahora nuestra función de descifrado. Lo que haríamos sería ingresar esta cifra y utilizar la llave privada que únicamente el administrador posee. En este caso, podemos descifrar la votación, obtenemos ya el resultado en claro, y suponiendo en este caso nos dio un 412. Ahorita voy a explicar cómo quedaría este proceso de decodificado. Muy bien. Recordando el primer ejemplo en el que teníamos 7 votantes con 3 opciones por boleta, la codificación que quedó fue 1, 10 y 100. Suponiendo que se recibieron 2 votos para A, 1 voto para B y 4 para C, tendríamos 7 votos en total. Y digamos que el resultado que estaríamos obteniendo sería el 412 que les mencioné anteriormente. Aquí ya pudiéramos decodificar el resultado. ¿Por qué? Porque sabemos que el candidato A se mapea con unidades del resultado, el candidato B se mapea con decenas y el candidato C se mapea con centenas. En este caso tendríamos 4, 1 y 2, que son los correspondientes a la lista de votos que se recibieron. En el caso que tuviéramos los 14 votantes, que teníamos dos cifras en el número de votantes, la codificación que se tuvo fue 1, 100 y 10.000, suponiendo que se reciben 10, 1 y 3 votos. El resultado que estaríamos descifrando sería precisamente 30110. Igualmente, ocupando el mapeo de la codificación, sabríamos cuál es el resultado para cada uno de estos candidatos. Muy bien, ahora continuamos con lo que sería la auditoría. Esta es la parte pues un poquito más pesada de los procesos de votación.
Suponiendo que yo soy un elector y mi voto lo emito por el candidato A. En este caso, cifro mi voto con la llave pública y yo quiero saber, o mi pregunta sería, ¿cómo sé que realmente Fidelis me está cifrando por la opción que yo estoy enviando? Lo que se hace entonces es publicar los parámetros con los que se cifró, en este caso el valor aleatorio R, y en nuestro módulo de verificación tendríamos estos parámetros precisamente. Lo que hacemos es leer las tres opciones de la boleta, ciframos el voto por A con ese factor R, nos da una cifra, ciframos el voto por B, nos da una segunda cifra, y el voto por C nos da una tercera cifra. Y lo que haríamos al final del día sería ver con cuál de estas empata. Lo correcto sería, digamos que si yo voté por A, pues tendría que empatar la cifra 1 con la cifra 1. Después tenemos lo que sería la auditoría del conteo. En este caso publicaron que la cifra total era 7, ¿no? El administrador descifró y él me dijo que el resultado es 412. Pero ¿cómo sé que realmente la cifra está dando como texto en claro ese resultado? Si no tengo yo la capacidad de poder descifrar ese resultado. Lo que se propone entonces es utilizar este texto en claro, que es la salida que me está dando el administrador. Lo voy a cifrar utilizando la llave pública, ocupando el mismo esquema de cifrado, y esto me va a dar una cifra CB. La prueba de conocimiento nulo que estamos proponiendo se basaría entonces en checar, bueno, en este caso, verificar la equivalencia entre la cifra CT y la cifra CB, que en este caso pues tendrían, en teoría, que ser originadas a partir del mismo texto en claro, que sería el resultado. Muy bien, entonces, bueno, este es el algoritmo que se propone para la verificación del conteo. Las entradas son la cifra total, el valor en claro publicado y nuestra llave pública N. Aquí lo que hacemos es obtener el tamaño de la llave en el primer paso, es el valor de K. Lo que hacemos es generar un valor aleatorio Y, en este caso del esquema de cifrado el valor R, en este caso lo estamos llamando Y. Igual se genera S y aplicamos precisamente esta U. Esta U que se está trabajando aquí, si se dan cuenta, tiene la misma forma de lo que sería un cifrado de Pelé. Entonces lo que haríamos sería, digamos, cifrar precisamente este resultado en U. Después lo que haríamos sería, en el punto 7, lo que haríamos precisamente sería dividir nuestra cifra total sobre el generador que estamos trabajando con respecto al texto claro. Obtenemos el factor R, digamos que es el producto de todos los R's utilizados en todos los votos. Y finalmente, bueno, aplicamos nuestra prueba de verificación. En este caso, si nuestra cifra obtenida o la cifra que se está publicando son equivalentes, tendríamos que devolver pues, que es cierto, que pertenecen al mismo texto en claro. De lo contrario, pues se devuelve falso. Con respecto a nuestras pruebas, se realizaron tres tipos de pruebas, que fueron las pruebas unitarias, funcionales y de rendimiento. En cuanto a las pruebas unitarias, se probaron los tres módulos pertenecientes al cliente, que es la generación de llaves, el cifrado del voto y el descifrado de la votación. En estos navegadores web en los que se probó, funciona sin mayor problema, precisamente porque tienen el soporte para las funciones en JavaScript que se utilizaron para el cifrado de los votos, la generación de llaves y el descifrado de la votación. Después tenemos lo que serían nuestras pruebas funcionales. Estas se verificó que realmente Fidelis cumplía con su objetivo en un número variable de lectores. Se probaron aquí dentro del departamento. Fueron 1, 3, 7, 9, 10, 25 y hasta 38 electores, y bueno, los resultados fueron positivos. Y en cuanto a las pruebas de rendimiento, para la generación de llaves, el que mejor rendimiento tuvo precisamente aquí fue, en esta parte, el que mejor rendimiento tuvo fue Google Chrome, digamos que fue el que menos tiempo demoró en la generación de llaves, mientras que Internet Explorer fue el más lento para esta tarea. Posteriormente, para lo que sería el cifrado del voto, en este caso, el que mejor rendimiento tuvo fue Safari, en este caso para la aplicación de escritorio, y el que peor desempeño tuvo fue Safari, pero para los dispositivos móviles. Dentro de los navegadores web, Internet Explorer siguió teniendo el peor desempeño. Y finalmente, para lo que sería el descifrado, de igual manera, se hicieron pruebas. El que tuvo mejor desempeño fue Google Chrome, seguido por muy poco de Safari para la aplicación web,
y el que peor desempeño tuvo fue Internet Explorer. Ahora, una parte importante de estos precisamente son el tamaño de llaves que se está manejando aquí. Es decir, se cifran con llaves de 1024 bits, de 2048 bits y de 3092 bits. Y esos son los resultados que se están presentando a continuación. Y bueno, al final pues hicimos una tabla comparativa entre lo que son los requerimientos que cubre ellos contra los requerimientos que cubrimos nosotros con Fidelis. Con respecto a la autenticidad, los dos lo tienen, pero nosotros estamos mejorando, digamos, esta característica porque estamos implementando una autenticación por 2 factores. Con respecto a la privacidad, igualmente los dos lo tienen. Ahorita estamos utilizando esquemas de cifrados homomorfos, en el caso de Helios el Gamal, en el caso de nosotros es Spelier. La integridad, ellos utilizan SHA-256, nosotros utilizamos una función SHA-512. En cuanto al anonimato, bueno, en este caso Helios se ve un poquito, digamos, perdiendo en esta parte, porque nosotros implementamos el sistema en la red de Tor, y esto pues nos ayuda a garantizar un poco más el anonimato. En cuanto a la auditoría individual, los dos lo tienen. Implementamos nosotros también un mecanismo para auditar el voto, para la auditoría individual. En cuanto a la auditoría universal, los dos lo tienen, y nosotros propusimos una prueba de conocimiento nulo precisamente para auditar el esquema de cifrado de Pelion. En cuanto a usabilidad, bueno, la interfaz se hizo un poco más sencilla con respecto a la de Helios. En cuanto a robustez, utilizan primitivas criptográficas ambos. Escalabilidad, aquí tenemos digamos, vamos a poner como un asterisquito, porque no se implementó, digamos, el mecanismo que estamos diseñando para hacer escalable Fidelis, pero lo estamos proponiendo. En cuanto a eficiencia, bueno, nosotros ya estamos evitando resolver el problema del logaritmo discreto, en el caso del gamma, para poder obtener el resultado claro. Nosotros nos estamos evitando ese paso, y una vez con el descifrado ya obtenemos el resultado. Finalmente, la equidad, bueno, los votos que están recibidos dentro del servidor están cifrados, es decir, aunque tuviéramos acceso a ellos, no pudiéramos saber cómo va la tendencia de las votaciones. En cuanto a la unicidad, bueno, se implementaron controles para evitar precisamente que cada uno de los votantes emitiera más de un voto, y la presión, bueno, tienen el mismo mecanismo para precisamente saber que contaron correctamente. Nuestro trabajo futuro, bueno, sería la mejora en el desempeño del conteo, ya que en este caso se utilizó PHP y estamos utilizando bibliotecas llamadas, una biblioteca llamada BC, pero existe la biblioteca para GMP, y esto pues en lo que leí en la parte teórica es que GMP es 3 veces más rápido que BC. En cuanto a mejora en el desempeño del cifrado y descifrado, también en los trabajos que se leyeron, hay unas propuestas para reducir el costo computacional que tiene calcular el cifrado y el descifrado, que sería cuestión de implementarlos. Homogeneizar los módulos de Fidelis. Como les comenté, en el caso del servidor estamos trabajando con PHP, y en el lado del cliente estamos trabajando con JavaScript. Entonces, sería bueno, digamos, unificar todo, que queda en un solo lenguaje de programación. La seguridad de la descarga de llaves. Como les mostré en el caso del administrador, él descarga la llave pública, la llave privada, pero las descarga de manera, digamos, en claro, es decir, tiene el acceso directo de las dos llaves. Y pues aquí lo que se propondría sería que se descargaran de manera cifrada en el caso de la llave privada. Incrementar el número de pruebas de seguridad, pues por así que para seguir probando Fidelis y poder garantizar que es seguro, e implementar unos mecanismos pues, de escalabilidad. Y bueno, finalmente pues estas son todas las referencias que utilizamos, y con eso estaría terminando la presentación. Muchas gracias. La siguiente fase del examen es parte de preguntas. Como es tradición, empezamos con los invitados. Entonces, la doctora Lee, se da la palabra. Bueno, ¿cómo dirías tú, o cuál es el limitante que tiene ahorita Fidelis en cuanto a la escalabilidad? Ok. En este caso, nuestro algoritmo que estamos implementando para la codificación
utiliza base 10 y se va elevando un exponente con base en el número de dígitos que vamos a requerir para ir contabilizando el total. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tuviéramos un número de electores muy grande, por decir algo en el país, en México, estamos hablando de que son millones. Entonces, precisamente esta variable de dígitos estaría del orden de los millones y estaríamos manejando potencias de 10 a la n millones. Entonces, bueno, esto pues estaríamos manejando pues números extremadamente grandes y pues eso es la limitante que estamos trabajando, bueno, que se presenta con esta codificación. Es por eso que no se pudiera escalar en cuanto al número de candidatos y en cuanto al número de opciones que tuviera la boleta, porque por ejemplo pudiera ser un número pequeño de electores, pero a lo mejor tuviéramos un número muy grande de opciones y pues de igual manera estaríamos trabajando potencias de 10, pues incrementando de manera exponencial. Eso pues con respecto a lo que sería el número de electores. En cuanto a la parte de la equidad, pues las votaciones, por ejemplo, que se llevan a nivel nacional, sí tienen, digamos, un alto impacto con la parte de la coerción, ¿no? En este caso, que sí tiene que estar muy controlada esa situación, y pues en este caso, con Fidelis, pues no está, digamos, que diseñado para esa parte de la coerción. Digamos, se supone que es una coerción en la que es relativamente baja, procesos de votación pequeños. Y mencionabas que se hacía una propuesta de cómo solucionar este problema de la codificación en las boletas para que pueda tener una mayor escala, digamos, tal vez no para votaciones nacionales, pero mejorar la escalabilidad. ¿En qué consistiría eso? Esta mejora, lo que propondríamos aquí es que se dividiera por bloques, por número de votantes, y tener, digamos, K votaciones que dividan el número de votantes que estarían trabajando en cada uno de ellos para tener un número pequeño de electores, por decir algo, en cada una de las votaciones. Ese es como que el mecanismo que estamos. ¿Cuál es el objetivo cuando mencionaste quienes participaban dentro de la votación? ¿Quién es un coordinador y quién es un administrador? Okay. ¿Cuál es el objetivo que sean dos entidades diferentes y si existe la posibilidad de unificarlos o qué sería el problema si es que en el caso lo hay? Ok. Sí. En este caso, mencionamos en este caso, bueno, el elector sería la persona que emite su voto, el coordinador sería el que organiza toda la votación y el administrador es el que posee las llaves, la llave pública y la llave privada originalmente, y es el que tendría la capacidad, en este caso, de poder descifrar el conteo final. Lo que se busca es que el administrador sea una entidad, digamos, en la que se confíe plenamente. Por decir algo, en el caso del simple staff, el administrador podría ser el director, ¿no? En este caso, que fuera el único que posee este par de llaves. Y el problema que tendríamos otro rol que pudiera desempeñarse por parte del administrador podrían ser a lo mejor los representantes de cada uno de los candidatos, ¿no? Pudiera ser, digamos, que ese representante sea el único que tenga esa capacidad de saber cuál es el resultado. El problema que se manejaría, digamos, en unificarlos al final del día sería que en cuanto al coordinador, digamos, como que le dimos un permiso pues más abajo en cuanto al administrador. Suponiendo que el coordinador no fuera el administrador no fuera el coordinador, suponiendo que fueran los dos, perdón, y no fuera el director, digamos, alguna entidad X, por decirlo así. En este caso, el poseer la llave privada le daría una capacidad muy fuerte también de poder descifrar cada uno de los votos en dado caso de que él quisiera realizarlo de esa manera. Entonces, el objetivo precisamente fue que una autoridad confiable tenga las llaves, otra autoridad por aparte maneje todo el proceso de votación y ya los electores que participan en él. Mencionaste que ellos utilizan Yaman y Fidelis utiliza Pelier. ¿Cuál sería la ventaja de Pelier sobre Yaman? Ok, el primero de ellos sería
Por ejemplo, en el caso de la propiedad homomorfa del gamal, lo que tiene la característica es que el producto de los textos cifrados es correspondiente al producto de los textos en claro. En el caso de Pellier, el producto de los cifrados equivale a la suma de los textos en claros. Entonces, por ejemplo, en el caso de la propiedad homomorfa del gamal, suponiendo que tuviéramos dos cifras, de M1 y M2, realizamos el producto de ellos. Esto nos estaría generando, digamos que de manera clara, el producto de los textos en claro, como bien le comento. Ahora, se maneja de manera exponencial, trabajando este exponente M, más bien este valor M, no como la base, sino de manera exponencial, para que, teniendo, digamos, un generador, en lugar de manejar el mensaje en claro como base, sino manejarlo como exponente, al tener el producto de los generadores, tendríamos la suma de los textos en claro en los exponentes, digamos. Al final de cuentas tendríamos este generador elevado a la suma total de estos votos. Ahí viene la parte del problema del gamal, que requiere resolver el problema del logaritmo discreto para saber el valor de este exponente. En el caso de Pellier, pues ya nada más con realizar el proceso de descifrado, tenemos directamente lo que sería nuestro resultado claro. Y para finalizar, ¿qué tipo de mecanismos incluiste para evitar el doble voto? Ok. El primero de ellos fue a nivel navegador, precisamente que validamos una vez que ya se ha pasado por la ventana de la emisión del voto, no se permita, digamos, se genera el voto, le digo que se ha notificado correctamente, que se ha enviado el voto exitosamente, pero ya no le permito regresar a la ventana de lo que sería la boleta. Esto es en cuanto a nivel navegador. A nivel base de datos, tengo un identificador precisamente que lo que va haciendo es que únicamente valida si el votante ya votó o no. Y si el votante ya votó, ya no permite, digamos, aunque se reciban más votos del mismo votante, como ya recibió uno, en particular los demás los va omitiendo. Únicamente va a contar el primero que se recibió. Gracias. ¿Le cedemos la palabra al doctor Jorge Mancilla? Primero, en la primera lámina donde viste las ventajas sobre las votaciones electrónicas y las tradicionales, ahí mencionaste sospechosismo. Su explicación. Es una explicación, una palabra un poco chistosa. Para ti, ¿qué es lo que genera ese sospechosismo? Bueno, la desconfianza por parte de los electores, digamos, al saber que yo estoy ingresando mi voto y realmente no sé atrás de la máquina, atrás del equipo, qué está sucediendo, ¿no? En el caso del esquema tradicional, tomo mi boleta, emito mi voto y lo deposito en mi urna. Y digamos que ya cuando estoy seguro de que mi voto está dentro de la urna, ¿no? En el caso de las votaciones electrónicas, no estoy completamente seguro. Entonces, pueden pasar varias cosas, digamos que se altera el voto a lo mejor en el viaje, como les mencionaba, a lo mejor el sistema está votando por otra persona, por otra opción que yo no elegí. Entonces, digamos que todas esas desconfianzas pues generan, digamos, este sospechosismo en saber si realmente está o no funcionando el sistema. ¿Crees que todavía hay mucha desconfianza o miedo, digamos, de hecho, sí. Cuando se iniciaron los pagos electrónicos, por ejemplo, los pagos en línea y ese tipo de cosas? Bueno, la tendencia precisamente es esa, ¿no? Manejar todo este tipo de transacciones ya a nivel electrónico. Tuve la experiencia precisamente de participar en un curso de votaciones electrónicas que se están implementando en otros países, como es el caso de España, Panamá, Estonia, Brasil, Perú también, que son países que ya están implementando los esquemas de votación. Y la pregunta fue precisamente, ¿por qué no se implementa ya, por ejemplo, en México, ¿no? Si tiene tantas bondades en ese aspecto. Y pues el problema es ese, ¿no? La desconfianza en este tipo de procesos y la desconfianza en las autoridades que llevan este tipo de procesos. Ahora, con respecto a eso, cuando mencionabas lo que era el administrador, que no es el coordinador. Por ejemplo, si suponte que fuera aquí en México unas elecciones, ¿cómo se llaman? Las federales, ¿quién fungiría ese papel, por ejemplo, de coordinador? Sería el Instituto Nacional Electoral y el último, el administrador, puede ser el tribunal, digamos, por ejemplo.
Más bien sería, pudiera participar el tribunal, pero más bien, por ejemplo, aquí el administrador pudiera ser los representantes de los partidos políticos, en este caso, que ellos estén asesorando o estén defendiendo, digamos, que los votos de sus respectivos partidos, y el coordinador pues sí sería en este caso el instituto, por ejemplo. Bueno, con respecto a tu sistema, más o menos, ¿cuál sería el límite de lectores que puedes manejar hasta ahorita? Ok. Bueno, en cuanto al... Esto se basa también mucho en lo que sería el tamaño de llaves que estamos manejando. Por ejemplo, estamos manejando en el primer caso tamaños de llaves de 1024 bits. Entonces, digamos que nos permitiría tener un número de lectores menor a 2 a 2024. Entonces, se puede ir incrementando pues, de manera exponencial, incrementando el tamaño de la llave, y digamos que eso soportaría mayor cantidad de lectores. El problema ya sería cuestión de probar el rendimiento, ¿no? En este caso del servidor, que pueda precisamente procesar esa cantidad de datos, esa cantidad ese tamaño de tipo de datos que estaríamos procesando. Pero tú la máxima prueba que hiciste, ¿con cuántos son? Fue 38 aquí. Sí, porque precisamente en ese caso. Y ahora lo que mencionas mucho de números que generas aleatorios. ¿Hiciste algo especial para generar esos aleatorios? ¿O utilizas funciones propias de los lenguajes? Ok. En el caso del aleatorio R, para el cifrado, encontré una biblioteca ya que maneja multiprecisión, que fue desarrollada en el MIT. No me metí a detalle cómo está implementando ese mecanismo, pero digamos que es una función no propia del lenguaje, pero sí es una que se desarrolló. En cuanto a la de los auditores, sí utilizo las que se generan por parte del PHP. Okay. Ahora, con respecto, por ahí decías que le sacabas un hash a la lista nominal. Sí, que... ¿Qué pasa cuando la lista nominal, no sé, crees que fuera grande? ¿Crees que, bueno, se puede hacer así, ¿no? Pero ¿no sería mejor, por ejemplo, usar una suma de hash, por ejemplo? ¿Has visto, por ejemplo, cuando bajas una imagen de internet con un archivo de varios gigas? Te viene algo para ver si bajó correctamente, ¿no? Correcto. No es un solo hash, ¿no? Sino que se divide en partes y va haciendo y de alguna manera, ¿no? Se juntan esas partes para poder verificarlo, ¿no? Creo que mientras va creciendo es mejor buscar otra zona, ¿no? Pero bueno, en el caso que es pequeña la lista, creo que no hay tanto problema. Sí, claro. Ahora, cuando comunicas entre el cliente y el servidor, ¿hay alguna conexión segura como SSL o este tipo de cosas? En este caso no lo contemplamos porque pues ya como tal Tor nos permite manejar lo que sería ya implementa su propio intercambio de llaves entre los servidores, precisamente hacia el proxy original, digamos al proxy de entrada de la red. Entonces ya no lo vimos como tal necesario, y pues como también Tor nos digamos facilita o ya tiene implementados esquemas de cifrado, pues prácticamente podríamos decir que viaja de manera segura, ¿no? Aparte de que estamos cifrando el bote, se cifra con los mecanismos de Tor y viaja de esa manera en la red. Como la cebolla, ¿no? Que decías que va cifrando. Exactamente, esos esquemas de... Cuando explicaste todo, entonces cada servidor va haciendo una permutación del orden inicial. O sea, son como, cada servidor va cambiando el orden de, digamos que entran en un orden, ¿no? Los usuarios, y nos va permutando, ¿no? Cada uno. Sí, exactamente, lo hace por... tuviéramos, por ejemplo, N servidores, lo hace por conexión. Una vez que establece ya el circuito, siempre va a ser el mecanismo precisamente para tener, digamos, la forma en cómo ir y cómo regresar. La ventaja que se tiene aquí es que, por ejemplo, una vez que se llega, digamos, al servidor 0, el servidor 0 únicamente tiene el conocimiento de su origen y hacia dónde va a ir. Entonces lo que él hace precisamente es su cifra, etcétera, se lo pasa al servidor 1. Y el servidor 1 únicamente conoce el servidor 0, ya no conoce, digamos, el origen. Y así se va. Okay, otra cosa que te preguntaba para la escalabilidad, entonces es que mientras va creciendo el número de usuarios, digamos, de habitantes, tendrías que ir incrementando
el tamaño de la aritmética, digamos así, para calcular las funciones criptográficas. Entonces, cuando hablas de millones sería un costo tremendo, ¿no? Sí, sería muy costoso, ¿no? Entonces, ¿tienes alguna idea de cómo se podría soportar una elección con millones de votantes? Sí, es muy complicado todavía. Okay. Es que, por ejemplo, en el caso de los implementados a nivel nacionales, como tal, el mecanismo de seguridad únicamente lo manejan, ellos manejan urnas electrónicas, donde el elector va a emitir su voto y listo. Lo que hacen ellos como tal, a veces, bueno, en algunos casos, no cifraban el voto. Únicamente tenían como que mecanismos de seguridad en el servidor que iba a recibir los votos por cada uno, y era lo único que manejaban. Y en algunos países tomaban el servidor físico, lo llevaban hasta donde tenían que llevar el conteo y ahí llevar el proceso. Pero sí, no sé qué otro mecanismo. Que no usan esta parte del cifrado, no, como tal no. Esto ya es algo más, bueno, ofreces más características de seguridad, ¿no? De los primeros que viste, de los requerimientos, ¿no? Entonces esas urnas electrónicas no cumplen algunos de los requerimientos que se les ponen, ¿no? Exactamente. Y por último, mencionaste por ahí que algún sistema tenía la desventaja de que se podían enmascarar botas. ¿A qué te refieres con enmascarar botas? Ok. Sí, de hecho fue en... aquí lo que me refiero... es en el caso del autor de Atsushi. Lo que hacían ellos es que, por decir algo, ya recibían un número de votos y podían, digamos, no detectaban si alguna entidad maliciosa inyectaba otro tipo de votos. Entonces, digamos que ya de la lista original o de la lista real que se recibió, ellos podían meter otros y no alcanzaban a detectar este detalle. Y el tuyo ya eso. Pues ya no se pueden buscar. Exactamente, aquí una de las características que se requeriría sería precisamente eso, ¿no? Que participaran todos los electores para llevar una auditoría de este tipo. Muchas gracias. Le cedemos la palabra al doctor Francisco. Gracias por la presentación. ¿Te puedes ir a la primera tabla en la que pones ventajas y desventajas de los esquemas? Ajá, el mismo comentario que hizo. Esta de la Si vas a usar palabras coloquiales, esa palabra fue dicha por un político nefasto. Entonces, por lo menos ponlo en itálicas y ya la relación, porque como es un examen, tienes que ser bastante formal en tu lenguaje. ¿Te puedes ir a la lámina 14, por favor? SK1, ¿qué es esa notación? ok. En este caso es public key y secret key. Pero hay aquí una llave secreta. En el caso del esquema de llave pública, sí. ¿Se llama llave secreta técnicamente? No, es llave privada. Ya lo habíamos conversado, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. la llave secreta aquí está mal dicha. Sí, Aquí hablamos de llave privada. ¿Te puedes ir por favor a la lámina 18? Este es el descifrador. ¿Puedes decir por favor qué es FIDN? Sí, claro que sí. FIDN. Voy a revisar. Voy a ponerme el criterio. Una vez que se tienen los primos P y Q, la función FIDN es el producto de P-1 por Q-1. Así se calcula. Exactamente. ¿Pero qué es? Es la función de Euler, ¿Y qué me dice? que implica que es la cantidad de números primos más pequeños que
De números relativos, primos relativos. primos relativos a n. Que no es lo mismo que n. Exactamente, perdón. Entonces es fundamental para poder hacer este sistema de cifrado de Bellier, ¿verdad? Lámina 21, por favor. ¿Por qué ponen la igualdad como superíndice en la primera propiedad de las funciones Picardie? Bueno, ¿Es un ahí error de dedo? es un error de decir, de hecho sí. En este caso, ¿en cuál se refiere? ¿En la primera o en la segunda? H de X diferente de bueno, sí, superíndice. se movió la imagen. Pero eso es un error. Sí, es un errorcito de la presentación. La 26, creo que también hay otro error de ese tipo, ¿lo puedes detectar? Aquí. Con el esquema del año 2011. ¿Cuál es el problema? El problema es en el problema. Deficiente. Entonces es un error, ¿verdad? La lámina 28, por favor. Es una pregunta que te han hecho ya los dos doctores anteriormente. Tú hablas de pequeña escala, votación a pequeña escala. ¿Cuál sería la definición de pequeña escala? En este caso, un número pequeño, bueno, una cantidad de electores mínimo. Es que es pequeño. ¿Pero qué es? O sea, puede ser menos de 100 personas, menos de 50 personas, Pues, más de... bueno, ahorita está contemplándose, por ejemplo, en el caso de la implementación aquí en Sinvestaf, es que manejamos un orden de los 1000 electores. De los 1000 electores. Entonces, realmente volvemos a la misma pregunta. Cuando hablas, que tú mencionas como problema de tu sistema o como un aspecto a mejorar, la escalabilidad, ¿cuál es el número máximo de electores que acepta el sistema así como está? Ahorita como está, no he realizado pruebas, pero pudiera decir que para la votación de 1000 electores funcionaría sin ningún problema. Sí, pero no me estás contestando mi pregunta. De hecho, creo que la contestaste en función del tamaño de n mayúscula. ¿Cuánto vale n mayúscula? ¿Como mínimo? Ok, en este caso 2 a la 1024. Ajá. Y ese sería, digamos, El límite. Y tú sabes, entonces te voy a hacer otra pregunta intermedia. ¿Tú sabes cuál es la población mundial en este planeta Tierra? ¿Cuántos hay? 7 billones, ¿no? 7.000 millones, ¿no? Millones serían en inglés, pero en español serían 7.000 millones. 7.000 millones puesto en potencia de 2, ¿cuánto es? ¿1 millón es? Eso es 1 millón. ¿1.000 millones? ¿Cuánto es 1000? En base a 2. 2 a la 20. 2000. 1 millón dice que es 2 a la 20. ¿Y 1000? 2 a la 10. Entonces 1000 millones es 2 a la 30. ¿Y 8.000 millones, digamos que hubiera? ¿Sería cuánto? 2 a la... No, ya te llevabas 2 a la 30 con 1.000 millones, ¿no? Ajá. 2 a la 30, 1000 millones. Ok. No, Es que ustedes no. pues debes de saber. Sí. 2 a la 30 son 1.000 millones. ¿Y el doble? ¿Son cuánto? 2.000 millones. ¿Y es 2 a la? 2 a la 40. No, 2 a la 20. No. 2 a la 30. ¿Cuál es el doble de 2 a la 30? 2 a la 31. 2 a la 31. Eso sería 2.000 millones. 4.000 millones. Sería 2 a la 32. ¿Y 8.000 millones? Sería 2 a la 34. No, llevas 33. 33. Mal. Sí, sí. Entonces, hay 2 a la 33 humanos en este universo, digamos. 2 a la 33 humanos. ¿Y cuál es el tamaño de tu llave? El más pequeño es de 1024. O sea que No de 2 a la 1024. 2 a la 1024. 2 a la 1024 es un número muchísimo más grande que 2 a la 33.
Entonces, ¿por qué dices de que está limitado a pequeñas escala? O sea, si es por esa razón, no. Porque hay 2 a la 33 humanos y tú ya ves 2 a la 34. En este caso, el problema principal que se detectaría sería en la parte de la coerción, que es el problema que se presenta en las votaciones de gran escala, ¿no? Ya, pues, esa es otra pregunta que te voy a hacer más adelante, pero ahorita estamos hablando de la escala. Dijiste de que no escala bien tu sistema. Que temes que si hay muchas opciones y hay muchos posibles electores, que no te va a dar. ¿Sigues sosteniendo eso o revisarías ese comentario? No lo revisaría por completo porque la aritmética... Suponte que tuvieras 1 millón, una elección de, por ejemplo, del poli. ¿Cuántos son? 200.000, 300.000, la población de estudiantes, profesores. ¿La aguantaría tu sistema? ¿O fracasaría miserablemente? En la parte teórica, bueno, teóricamente sí, eso debería soportarlo. Pero revísalo porque no era lo que estaba diciendo antes, o sea, trata de contestarlo más con mayor seriedad, con mayor reflexión. ¿Se lo lograría o no lo lograría? ¿Lo recomendarías o no lo recomendarías? Pues sí, lo lograría en este caso. ¿Crees? Pues quizás sí, quizás no, pero sí lo lograría en cuanto a la codificación, eso no es un problema. Sobre todo si manejas una biblioteca de múltiple precisión. Podría ser un problema otras cosas, como que se volvieran pruebas de rendimiento, que decías que se volvieran lento. Por ejemplo, no sabrías, el servidor de conteo tendría que multiplicar ahora cientos de miles de números, ¿no? ¿Qué tan rápido lo podría hacer? Porque digamos que por ahí iría el límite de la escalabilidad, siento yo, pero por la codificación, creo que no. Como para reflexionar lo que se hace. La lámina 32, por favor. Fíjate que aquí te quedó muy bonita la animación, pero yo me mareé mucho con el cliente. ¿Quién es el cliente? ¿El cliente quién es el dueño de esa laptop? A veces el administrador, a veces el que vota. Ajá. Bueno, obviamente no siempre la misma laptop, pero es, digamos, el equipo por eso es que me confundí. Es el equipo del cliente, el equipo que utiliza el cliente. Ajá, pero el cliente es, por ejemplo, en este caso es el administrador. En este caso sería el administrador. Pero más adelante puede ser el votante. Eso, exactamente. Entonces, ¿por qué llamarle cliente? ¿Por qué no llamarle la compu del administrador? Bueno, ok. ¿Cuál sería la idea de por qué le pusiste cliente? La idea nada más era separar entre los 2 bloques de Fidelis, que es el equipo servidor y el equipo cliente. Era la idea prácticamente que teníamos de separar de esa manera. O sea, ¿por qué esa laptop no dice arriba laptop del administrador? Bueno, es que... ¿Por qué dice cliente? Bueno, porque hago referencia a que está instalado, bueno, ahí está ejecutándose el cliente de Fidelis como tal. Que en este caso representa al administrador y el servidor lo representa al coordinador. ¿O cuál es que no entiendo realmente. Prácticamente aquí lo que hago es hablar dispositivos y usuarios. Separo, en este caso, del lado del cliente y del administrador, es el dispositivo cliente y es el usuario administrador. Lo que estoy haciendo es la diferenciación nada más en eso, pero al final de cuentas es de manera genérica. Digamos. Pero un dispositivo cliente tiene que tener un dueño, ¿no? Sí. ¿Y es en este caso quién? Aquí, en este caso, el administrador. Pero si le das adelante ya no va a ser así, ¿no? Okay. Aquí, por ejemplo. Ajá. Aquí es el elector. Aquí, ¿quién es el dueño del dispositivo cliente? El elector. Entonces eso es lo que yo siento que está mareado. Por lo menos a mí me mareó. Ya. No entendía bien. O no sé todavía sí, entonces como para eso. ¿Te puedes ir a la lámina 45, por favor? Este es De verificación del conteo. o sea, la prueba de conocimiento nulo, ¿no? Pero nos mencionabas en la explicación que la prueba de conocimiento nulo típicamente tiene que tomar varias iteraciones para que se convenza el verificador de que el que está haciendo la prueba no la ganó por chiripada, sino porque realmente sabe lo que está hablando, ¿no? Correcto. Y esta prueba, por la matemática que está ahí, no resulta que si falla la primera vez ya va a fallar siempre, o sea, no basta con una iteración para saber si está haciendo trampa.
Sí, de hecho, en el caso de que sea falso, sí, con una sola iteración. Con una sola iteración. Entonces me da la impresión de que no, al menos no sería una prueba de conocimiento nulo en el sentido clásico, de que tienes que hacer varias iteraciones para que el verificador se convenza de que no es chiripada, sino que realmente sí tiene conocimiento. Aquí a la primera se da cuenta. Entonces quizás habría que revisar el nombre de prueba de conocimiento nulo. ¿De dónde viene este procedimiento? ¿Quién lo propuso? En este caso, No lo propusiste tú, ¿verdad? no, fue una adaptación de una prueba. Este esquema, inicialmente, no recuerdo el nombre del autor, No es Pellier tampoco. no, de hecho no es Pellier. Precisamente utilizaban el esquema de Pellier y lo que hacían ellos era, digamos, proponer un esquema para votaciones a grandes escalas, en este caso a niveles nacionales, y lo que tenían ellos es tener separado el nivel local, luego tenían un nivel, era local, era por agrupaciones y bueno, a nivel nacional. Entonces lo que hacían ellos era tener los votos cifrados con la llave del servidor, en este caso de la localidad. Después esos mismos votos cifrados con las llaves de y con las llaves de Sí, pero eso no es mi pregunta. no, bueno, o sea, la idea, digamos, la esencia de esta prueba fue poder comprobar que ese texto en claro o mi voto está, digamos, correctamente cifrado en los tres servidores con las tres llaves. Pues, parecido a al uso que tú le estás dando. Exactamente. De ahí La pregunta es si realmente tiene el nombre técnico de conocimiento nulo. Habría que ver si una prueba de conocimiento nulo, que a la primera se da cuenta de si sí o si no, realmente merece el nombre de prueba de conocimiento nulo. Esa es la observación. O sea, quizás el nombre de prueba de conocimiento nulo no está tan bien aplicado, o quizás sí, me gustaría que lo revisaras. Sí. Yo siento que no, pero no estoy seguro. Como lo manejaban los autores, era prueba de conocimiento nulo sobre los mensajes. Pues igual y sí. Me llama la atención porque a la primera se da cuenta si sí o si no. Yo pensaba que era algo intrínseco de las pruebas de conocimiento nulo, las iteraciones. Mi última pregunta se refiere al doble voto. Tú mencionaste que tu sistema ofrece resistencia a que alguien quiera hacer doble voto. Correcto. En cuanto a que la aplicación lo bloquea, digamos, si quiere votar para nuestros bebés, y que en la base de datos te va marcando, ¿no? Si ya se votó. Pero pues eso no detiene a un hacker, eso más bien incentiva a un hacker, ¿no? Dice, ¿cómo le puedo dar la vuelta a eso? Entonces mi pregunta es, ¿qué tan robusto consideras tú que son tus medidas de evitar el doble voto frente a un hacker determinado a jugarse la vida con tal de flanquear tu sistema, vulnerar tu sistema? Pues, por ejemplo, ahorita toda la seguridad, digamos que se enfocó en los mecanismos de cómo procesa Fidelis la información, pero, por ejemplo, la parte de cómo guarda la información, eso sería buscar otra manera de seguridad, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, está directamente en la base de datos, si se compromete la base, pues obviamente se puede, digamos, alcanzar a hacer alteraciones en ese tipo de votos, y la manera en cómo nos daríamos cuenta pues, sería auditándolo, pero por parte de todos los electores. Ahí queda un punto muy importante en este caso, que sería la seguridad en cómo vamos a almacenar entonces ya la información. O sea, que si tú te metes en la mente del hacker, y además con el conocimiento que tienes de este sistema hasta sus tripas, ¿por dónde atacarías? Pues en este caso a la base directamente. A la base de datos. A la base de datos directamente. Ahí va a salir lo que Sí. Gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, para finalizar, ¿te puedes ir a tu lado de la primera donde está el taxi? Ok. Ahí comentas que la ventaja es fácilmente aumentable, ¿no? Y aquí es difícilmente aumentable precisamente por esta situación, ¿no? De que se tiene que tener a toda un grupo de votantes para hacer este tipo de votación, ¿no? Entonces, eso también completamente te da una idea, ¿no? Sobre cuál sería la escalabilidad de tu sistema si lo quieres ser auditable, ¿no? También. Con respecto a la auditoría. Sí, digo, son votaciones nacionales, quieres hacer auditoría. Entonces te dijiste que requieres a todos, ¿no? Que todo el mundo lo haga de la auditoría, ¿no? Que yo lo entendí. Sí. En el caso, en este caso, bueno, en el caso de la auditoría del conteo, no implicaría ya ahí la cantidad de votos.
porque al final de cuentas estamos trabajando ya sobre el resultado total cifrado. Entonces ahí podemos tener la cantidad de votos, lo que sea, n votos, y al final de cuentas trabajamos únicamente sobre el resultado para verificar eso. Pero en el caso de que hubiese inyección de votos y cosas por el estilo, sí necesitamos la participación de todos para saber quién realmente quién realmente emitió su voto o quién no. Y eso sí sería un problema, porque son millones de electores en ese caso, ¿no? Y ya vamos a la pregunta, ¿y en Politécnico crees que sea posible? Pues yo creo que sí, realmente llevaría un poco más de tiempo, pero sí sería posible. Ok, ahora, ahí tienes una cuestión ahí en las ventajas de la votación tradicional, ¿no? Que se requiere una capacitación mínima, ¿no? Sí, ahorita viendo todo lo que hay de este lado de la votación electrónica, ¿qué debe de saber un usuario de votación electrónica para poder emitir su voto? Pues primeramente conocimiento del manejo de los equipos. Ese sería el manejo del sistema como tal, sería la siguiente. Y bueno, pues saber leer y escribir, ¿verdad? es que realmente ese es uno de los grandes problemas, ¿no? También en cuanto a la implementación de bots, porque por ejemplo decían ellos cómo manejar bots, bueno, en el curso decían cómo implementar urnas electrónicas a, por ejemplo, localidades que no tienen acceso a internet y cosas por el estilo. Sí hay muchas limitantes en cuanto a ese tipo de implementación. Y bueno, pues prácticamente si tuviéramos la capacitación del votante para votar, en el caso de las elecciones tradicionales, aquí en el caso de México, la capacitación que se le dice únicamente esta es tu boleta, aquí la única forma en que vas a votar es marcando con una X tu voto, ¿no? Y en caso de candidatos independientes, escribir el nombre, ¿no? Por decir, esa es la única capacitación que necesita la persona. Y en este caso, pues sí sería un poquito más complejo, ¿no? Ok, y entonces, ¿tú crees, por ejemplo, digamos, si lo quisiéramos implementar aquí en caso de Sinvestar, que por el tipo de personas que trabajan en el campo para estar en el voto, ¿sería factible hacer esto? Yo creo que sí. Porque muchos estamos metidos en este ámbito de compra, entonces yo creo que sí sería factible en ese caso. Sería factible, ok. Otra, tú comentabas algo sobre las entidades certificadoras, ¿no? Que muchos están bajo 3. En tu caso, ¿cuántas necesitas? En este caso, ninguna autoridad certificadora, únicamente necesitamos una entidad en la que sea, digamos, confiable. O sea, porque no necesitamos que nos certifique absolutamente nada en los procesos de votación. Y, bueno, ya para finalizar, hay algo que también me llama mucho la atención, que es la parte del manejo de errores, ¿no? Vamos a suponer que tú tienes, soy un cliente, voy a emitir un voto, ¿no? Y a la hora de estar emitiendo el voto, se le acaba la batería computadora o se va la luz. Ahí, ¿cómo el votante sabe que si se emitió su voto, no se emitió su voto? ¿Qué pasa con esto? Ok. Ahorita, como estaría implementado, sería que el usuario vuelva a ingresar e iniciar sesión en la URL que se le indicó dónde estaría su boleta localizada. Si el voto pues no se recibió, le permitiría acceder directamente a la boleta todavía. En el caso de alguna mejoría, pues sí sería a lo mejor prudente, bueno, no sé qué tan prudente sería guardar el voto cifrado, digamos, retenerlo en la memoria local, en lo que se tiene alguna, por ejemplo, que se fuera la conexión a internet o algo así, tener la manera de cómo enviar ese voto cifrado. Porque, por ejemplo, cuando se hace una transacción bancaria, tú metes una transacción segura, ¿no? Con un protocolo, ¿cómo se llama? El Two Faces Commit, ¿no? Pero si estamos pasando, por ejemplo, por la parte de Tor, ¿sería factible meter un Two Faces Commit si tiene que pasar por la fase de Tor? O sea, imagínate que estoy mandando el mensaje, entra Tor, y en algún punto se cae un nodo. Cosa más que está haciendo la parte de seguro. La transacción no llegó a su punto. O si llegó a su fin, necesita regresar y decir, ¿sabes qué? Sí se hizo para que yo lo pueda trabajar. ¿Todo no sería una limitante para meter un Two Faces Commit? De hecho, sí. Y también sería una limitante con respecto en este caso, contra los requerimientos mismos del sistema como tal.
porque esas eran de las cuestiones, ¿no?, que comentábamos que se contraponían. En este caso, cómo saber garantizar que se está llevando a cabo correctamente la transacción y al final de cuentas se cumplió, sin tratar de comprometer, digamos, la identidad del elector para devolverle esa notificación. Entonces sí, digamos que son de las cosas que habría que valorar qué se contrapone. ¿Qué es mejor, no? Si tener una transacción segura o permitir la parte del anonimato, ¿no? Exactamente. Porque en ese sentido, o sea, como comentaba el doctor Botero, en la parte bancaria, pues ya mucha gente ya tiene un poquito más de confianza en las transacciones bancarias, solamente implícitamente está este protocolo, ¿no? Si no lograste hacer bien tu transacción o demás, o se verifica que tú no, que a ti no te llegó la notificación de que esa transacción se llevó a cabo, se cancela, ¿no? Se anula. Pero en este caso no habría manera, ¿no? Como tal, ¿no? Al final del día, únicamente la manera en cómo sabríamos si llegó o no el voto, ya una vez que se publicó todo el resultado, se publica toda la lista de los votos cifrados que se recibieron. Y lo que haríamos precisamente con el tracking number que se le regresa al usuario, lo que haría es buscar ese tracking number en la lista de todos los votos y verificar que realmente esté dentro de la lista de los votos publicados. Esa sería la manera que echaríamos. Bueno, por mi parte sería todo. ¿Me das un comentario final? Para conocimiento del auditorio. El sistema que está proponiendo, que ya ha desarrollado el nivel, se está pensando aplicarlo directamente a las votaciones de Simestad. Entonces, confiamos en que es un buen producto para ellos. Así a petición del director, ¿sí? Entonces, bueno, gracias. ¿Hay preguntas por parte del público? Mi nombre es Conrado, cuasi doctor, vaya. Le pregunto nada más, si pudiéramos hacer a un lado el sospechosismo que fue un güerito que introdujo al lenguaje político del PAN, todas las dudas, toda la corrupción que pretendemos que haya, el sistema ¿a cuánto se reduciría? Si le quitamos todas las cosas, todos los candados que tienes que ponerle por todos lados. Son muy sencillos, de hecho. Entonces así podríamos trabajar 7.000 millones de gentes. Que no, hay que tomar en cuenta que no todas votan. Cuando más votarán el 30% de las gentes. El problema se reduce a 2.100 millones de gentes. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios, les pedimos que avancemos.